hace que el conocimiento tenga valor? ¿Por qué es importante y en qué momento se nos ha vuelto en contra? Aplastando ideas, creencias, valores y personas. Hoy en día el conocimiento está sobrevalorado, pues solo lo utilizamos para transmitir o absorber información. Leemos y aprendemos para saber más de esto o aquello, pero al mismo tiempo, irónicamente, vamos perdiendo la capacidad de pensar, de razonar, de discernir entre ese cúmulo de información que se nos apila como ropa sucia. Como sociedad damos un gran valor a aquellos que saben, que hablan como si estuvieran leyendo de algún texto, citando autores, fechas y datos científicos que siempre parecen estar a la vanguardia. Nos apantallamos con tan poco, pues estas son solo capacidades que todos podemos desarrollar si ponemos las horas de estudio y la práctica constante. El conocimiento se ha vuelto una prenda más para vestirnos, pues la mayoría de las veces está carente de verdadera esencia. La sabiduría, por otro lado, podemos hallarla debajo de los puentes, escondida entre gente sencilla en apariencia. Es silenciosa y escucha con prudencia aunque sepa la respuesta. La sabiduría navega oculta entre cuentos infantiles de antaño, en miradas sin juicio y en un conocer que no se encuentra en libros, cursos o diplomas. La sabiduría observa paciente como los gatos, esperando la experiencia correcta, la apertura adecuada y la humildad suficiente para salir y poseernos, a veces solo por unos instantes, pero cada vez perdura un poco más. En algún punto, si logramos desarrollar la humildad como virtud, la sabiduría acompañará nuestro conocimiento y este entonces será de verdadero valor. Porque el conocimiento sin sabiduría es pura arrogancia. Saber, por acumular conocimiento sin que éste sea llevado a una evolución del ser o a un entendimiento del que tenemos enfrente, poco aporta y poco sirve. Hola a todos, mi nombre es Reina Elizabeth, les doy la bienvenida al episodio número 7 de La Magia del Vacío. Bienvenidos y comenzamos. No sé ustedes, pero siento como si llevara un año haciendo el podcast y apenas voy en el episodio número 7, o sea que en realidad serían 7 días, aunque claro que no, porque es bastante trabajo el que hay detrás. Pero quiero decirles que está siendo un gran viaje este podcast, me está encantando. Y por fin mis libretas que tengo escritas desde que tengo uso de razón están empezando a regresarme algo, porque déjenme les platico un poquito el proceso para grabar. Yo, si bien ya tengo bastantes temas por ahí apuntados, de pronto el cómo lo transmito es el verdadero conflicto. Bueno, no conflicto, pero ahí es un poco en donde me atoro. Entonces voy a mis libretas y normalmente todos estos temas en algún punto de mi vida yo los analicé o no sé, o me clavé en ellos y entonces escribí. Y entonces cuando voy a las libretas un poquito voy a esos temas y ya sé un poco por dónde empezar a abrir la plática con ustedes. Entonces, pues me han ayudado bastante. Ya después me voy a investigar en otros libros, porque yo siempre voy anotando, para que sepan. Aquella gente que guarda sus libros como si fueran un tesoro que tienen que mantener intacto, bueno, no es mi caso. Yo los libros los subrayo, los rayo con ideas, con, no sé, algún 20 que me cayó, lo apunto por ahí a un lado. Entonces, eso me ayuda mucho en estos momentos porque pues ahí de cierta manera como que todo se va acomodando una piecita tras otra. Bueno, y dicho lo anterior, que nadie me preguntó, pero yo les quiero compartir para que sean parte del proceso también, vamos a entrar en materia. Este tema, como todos los que hablo, me parece un temazo porque
es súper importante que sepamos la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, que pudieran parecer lo mismo, pero definitivamente son cosas distintas, aunque deberían de ir de la mano y pues creo que son primos hermanos. Bueno, y este tema surgió porque mi tío, que no es cualquier tío, sino el que me crió, cuando yo estaba, no sé, adolescente o tal vez iniciando mis veintes, no recuerdo ni recuerdo el contexto de por qué me lo dijo, pero lo que sí recuerdo muy vívidamente son las palabras y fueron las siguientes. Reina, saber y no hacer es no saber. Y claro que me cayó súper gordísimo que me dijera eso, lo tiré un poco a loco y listo, ¿no? Ahí quedó un poco el tema, pero por supuesto que conforme uno va creciendo va entendiendo todas esas palabras que en su momento a uno le caen muy, muy mal. Y es que hay mucha verdad en ello porque leer un libro más, tomar un curso más, un taller más, hacer otro diplomado, saber esto, saber aquello, si no hacemos nada con la información que tenemos, con el conocimiento que vamos adquiriendo, la realidad es que es equivalente a que no sepamos nada, a que no hayamos tomado ninguna de las opciones anteriores. Porque si bien hay cierta justificación cuando las personas no tomamos acción por ignorancia, porque no tenemos ese conocimiento, lo que sí no tiene justificación es tener el conocimiento y aún así no hacer nada al respecto. Creo que eso es muchísimo peor. Y este es el caso de lo que creo que nos empieza a suceder hoy en día con el conocimiento. Si nos vamos un poquito hacia atrás en la historia, nos vamos a dar cuenta de que el conocimiento era algo súper exclusivo, solo para unas cuantas personas. Obviamente el pueblo no entraba ahí. Y si no nos vamos tan lejos, un poco como a la época tal vez de nuestros abuelos, el conocimiento era un privilegio, o sea, no cualquiera iba a la escuela, muchísimo menos pensar en una carrera, era algo pues bastante valorado, a diferencia de hoy en día, porque hoy en día si no tienes la oportunidad, y me refiero a la situación económica para, por ejemplo, ir a la escuela o no se tiene el tiempo en zonas rurales, que no haya escuelas cercas, la era digital nos ha abierto esa posibilidad de tener acceso a prácticamente cualquier conocimiento de cualquier tema. Entonces esto trae por una parte algo buenísimo porque se abre para toda la gente, pero por el otro lado lo que está sucediendo es que está perdiendo su real valor. Las personas estamos empezando a consumir conocimiento como si fueran palomitas y esto lo digo en serio porque he visto videos, personas que están resumiendo libros de 100, 150 páginas en un minuto. Y esto es una barbaridad porque si bien ya puedes decir como a grandes rasgos de qué trata el libro, híjole, para escribir un libro hay mucho trabajo detrás, hay toda una historia del autor para que acumule ese conocimiento o esa idea que nos quiere expresar en estas páginas. Y la verdad que es un poquito injusto, no nada más para el autor, sino para la persona que consume el libro, que crea que que creamos que ya sabemos algo acerca de ello, sin siquiera adentrarnos a ver las páginas, a ver el vocabulario que usa, a ver qué cosas de lo que escribió se nos quedan a nosotros, porque recordemos que el conocimiento es algo que va a tomar un color distinto para quien sea que lo consuma. Lo que quiero decir con esto es que 10 personas podemos leer la misma frase y para cada una va a tener un significado diferente o vamos a hacer énfasis más en una palabra que en la otra y esto va a depender de nuestra percepción, de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que nos parece importante en la vida y así es como le vamos dando un significado a aquello que absorbemos y aquello que vamos acumulando de conocimiento. Si, por ejemplo, transmitimos una idea que a nosotros nos tomó años asimilar o entender y se la entregamos a alguien ya completamente masticada,
Si esa persona no está lista para recibir ese tipo de conocimiento, lejos de generarle un bienestar, la puede distorsionar porque no está lista la persona para recibir eso y le va a perjudicar en su vida. Entonces, aquí es donde entra la sabiduría y la diferencia de simplemente tener conocimiento. Si nos fijamos, nos vamos a dar cuenta de que aquella información casi sagrada que se ha transmitido a la humanidad generación tras generación, siempre ha sido, o la mayoría de las veces, es transmitida a través de cosas o cuentos aparentemente muy sencillos, que esto creo que ya lo hablé en el episodio de la alquimia que hacen los magos, no estoy segura. Y es porque se encripta esta información de una manera tan sencilla que solo aquellas personas con esa humildad en su corazón, más que nada, más que en el corazón, creo que una humildad de intelecto, de mente, va a poder extraer la pureza de lo que se nos está entregando ahí. Pero si nos gana como este ego, esta soberbia de yo sé, no vamos a ver la gran cosa en esas historias que parecen cuentos de niños. Y también me parece que están siendo transmitidas de esa manera para que todos las podamos entender al paso en el que sea que vamos. Tanto las puede entender un niño con su corta conciencia que tiene a esa edad, después un adolescente, pero conforme vamos creciendo va tomando una profundidad esas historias que no las vimos antes, aunque ya sabíamos la historia. Y esto es muy hermoso y nos habla de una sabiduría muy grande de las personas que nos han transmitido esto, porque han respetado el camino en el que vamos, el proceso que vamos atravesando, y entonces estas historias pueden envejecer muy bien sin entorpecer el proceso y la evolución que cada uno llevamos. Por otro lado, están las personas que están muy instruidas intelectualmente y que tienen muchísimo conocimiento, pero si se fijan, cuando estas personas transmiten una idea, lo hacen con un vocabulario tan complicado que es súper difícil mantenerles el hilo. Y ya cuando alguna otra persona te lo explica, dices, ay, claro, pues si era algo tan básico, tan fácil de entender, ¿por qué me lo complicó tanto esta persona? Y ahí es donde nos damos cuenta la importancia de que la sabiduría siempre vaya de la mano del conocimiento, y que cuando transmitamos algo que nosotros ya sepamos y que ya hayamos integrado en nuestra vida, lo hagamos de una manera sencilla para que la persona que lo recibe también lo pueda ir integrando a su propio paso. Miren, hace poquito vi una entrevista que le hicieron en un video cortito a un argentino que la verdad no sé quién sea, pero me encanta porque él define a los intelectuales como aquellas personas que separan la cabeza del cuerpo. O sea, un poco se olvidan de que son más que su propia razón. Y esto es muy hermoso porque es el ejemplo perfecto de la sabiduría y el conocimiento. No debemos de olvidarnos de que como seres humanos tenemos una parte que no tiene explicación, que es mucho más profunda, como lo es el alma, el espíritu, la intuición, el cuerpo, como cada quien le quiera llamar. Y esto es justamente lo que nos ayuda a balancear las ideas y el conocimiento que vamos absorbiendo en la vida y que nos va haciendo sabios de cierta manera. Y que sí podemos ir haciendo para que el conocimiento que ya tenemos o el que vamos adquiriendo se vaya convirtiendo en sabiduría. Bueno, pues como yo no soy ninguna sabia, obviamente lo que les voy a compartir no es de mi injerencia. Me di a la tarea de recopilar algunas ideas de grandes maestros que ha habido en la historia. Y bueno, pues lo que yo les entendí, lo poquito que les entendí es lo que yo voy a tratar de transmitirles. Espero que desde una manera ligera y que tenga sentido para ustedes. Pero recuerden la importancia de usar su discernimiento, y si tienen cualquier duda al respecto de esto, regresen al episodio anterior, escúchenlo hasta que sientan que les quedó clarísimo y entonces ya regresen para acá. Bueno, número 1.
Cuando el conocimiento no se aplica a la vida cotidiana, no tiene valor. Si tú ya vas por el libro número 5 de relaciones de pareja, pero no dejas de ponerle el cuerno a tu novio o a tu novia, amigo, amiga, deja de hacerte tonto comprando libros de relaciones de pareja y ponte a poner en práctica lo que es evidente que ya sabes y no quieres hacer. Si tú ya vas por el curso número 5 de meditación Zen, pero en cuanto entras a la puerta de tu casa y tu mamá te dice una cosa y ya estás echando de a madres, ¿cómo te explico que no te está funcionando que agarres otro curso más de meditación? Mejor ponte a practicar las que ya sabes hasta que puedas respirar y no tomarte personal las cosas que te dice tu mamá, tu papá, tu hermano, el jefe, quien sea. Si tú eres de los que dicen, yo ya me la sé de todas a todas sobre alimentación, yo ya sé que me cae mal, que me cae bien, qué ejercicios son los que te ayudan a esto, a lo otro, pero te la vives empastillado, te la vives con dolencias, todo te cae mal en el estómago. A ver, ¿cómo te explico que todo tu conocimiento se está quedando ahí? O sea, no te está sirviendo para nada, por favor, mejor ya deja de consumir información acerca de la salud física y ponte a practicarla para que se te convierta ese conocimiento en algo de sabiduría, porque solamente se te está quedando en el intelecto, en la cabeza, y ahí pues no sirve de absolutamente nada. Una vez que ya logramos atravesar ese pequeño bachecito, porque a ver, el que ahorita esté pensando que él no se está logrando ver a sí mismo, porque todos en algún punto de nuestra vida y en alguna área hemos pasado por eso, es de humanos. Entonces, si mientras yo platicaba los ejemplos anteriores se les venía a la cabeza algunas personas que encajan perfectamente en estos ejemplos, regresen el foco o regresen el espejo a ustedes mismos y vean en dónde es que ustedes encajan ahí, ¿no? En vez de estar pensando en otras personas, que es lo que tendemos a hacer siempre. Pero si una vez que ya atravesamos esto y logramos que ese conocimiento se integre en nosotros, que esto quiere decir, ya lo hicimos parte de nuestro día a día, o sea, este conocimiento ya no se quedó en la cabeza, sino que nosotros somos el vivo ejemplo de que funciona porque lo reflejamos con nuestras acciones, con nuestros hábitos, etcétera. Quiere decir que ya podemos pasar al siguiente nivel, que es compartirlo con otras personas. Porque si hay un conocimiento que funcionó para ti, significa que funciona para otros, y es importante que no nos lo quedemos como estas personas ávaras de, sí, lo logré, esto es mío, esto me funciona, pero no se lo voy a compartir a nadie. Porque también hay personas así, ¿no? Que ven, por ejemplo, algún producto, algún ejercicio que les da resultados rápido y lejos de querer compartirlo se vuelve como esto que solamente es mío, y cuando la gente me pregunta, les digo 1000 cosas complicadas que hacer, pero no les digo el meollo del asunto que a mí me funcionó. Ahora, con esto de compartir nos iríamos al siguiente punto, que es el punto número 2. Compartir el conocimiento que a nosotros nos ha dado frutos a lo largo de nuestra vida no significa que debamos andar evangelizando a la gente al azar. Yo creo que a todos nos queda bastante claro este punto. Nunca he sabido de alguien que reciba bien un consejo cuando no lo está pidiendo. Lo único que podemos hacer es exponernos a que la gente sea grosera con nosotros, y con justa razón, porque estamos metiendo nuestra nariz en donde nadie nos está llamando. Entonces, no nada más no aportamos nada a la vida de la persona, sino que aparte estamos expuestos a recibir una mala actitud, y si la persona es muy educada no te lo dirá, pero por dentro siempre va a estar como manteniendo un límite contigo porque está siendo intrusivo
en su vida, en sus pensamientos, en sus valores, cuando esta persona no nos está abriendo la puerta. Este punto los adolescentes nos lo dejan clarísimo porque como es una etapa en donde aprendemos a poner límites, yo creo que todos los papás que tienen hijos adolescentes o que ya pasaron la adolescencia sabrán que cuando les quieren dar algún consejo o decirles algo, les entra por un oído, les sale por otro, pero al rato ese hijo regresa diciéndoles eso justamente que ustedes han tratado de decírselo por años, pero resulta que se lo dijo la mamá de otro amiguito, la novia, el maestro, y entonces claro que ustedes seguro se retuercen porque tienen siglos queriendo hacérselos entender, pero ahí es a donde voy. Solamente cuando estamos listos para recibir cierta información es que nos vamos a abrir. De verdad que no hay algo más importante que aprendamos a respetar las ideas, las creencias, las costumbres, los valores de otras personas, porque honestamente no hay algo que caiga más mal que una persona que quiere venir a imponerte sus propias ideas, creyendo que tienen la verdad absoluta. Por personas así es que han habido situaciones como la Guerra Cristera, las Cruzadas. Bueno, los libros de historia están llenos de ejemplos de personas que quisieron venir a imponer su verdad sobre otra y el resultado fue fatal. Y yo les aseguro que estas personas no todas eran malas y venían muchas con la mejor intención de salvar las almas del purgatorio según sus propias creencias, pero de verdad que nunca ha salido nada bueno de querer hacer esto. Entonces, ¿por qué creeríamos que en la actualidad sería diferente? ¿Y cómo es que vamos a saber cuándo es el momento para transmitir cierto conocimiento? Bueno, aquí vamos a tener que hacer uso más allá de nuestra razón, sino un poco más con la intuición, entender que a veces las personas directamente nos van a pedir un consejo o muchas otras veces no lo van a hacer directamente, pero vamos a percibir como esta apertura, este silencio donde nos están abriendo la puerta para que les acompañemos con alguna palabra, con algo que ya nos haya funcionado, o a veces directamente enseñando, dando un curso, dando un taller, en la docencia como maestros, y entonces ahí es el lugar donde las personas saben que van a aprender y por lo tanto hay como más apertura al respecto. Bueno, y el tercer y último punto sería encontrar el equilibrio entre el ser y el saber. Con este punto me refiero a que pudiera estarnos sucediendo la contraparte y es cuando estamos basando todo en mis experiencias, mi sentir, que puede suceder muchísimo esta gente, o a lo mejor nosotros somos esas personas donde tú qué me vas a decir si yo ya viví tantos años, si yo tuve estas experiencias, etcétera. Pero esto no va acompañada de un conocimiento previo que equilibre estas experiencias. Y recordemos que el corazón sin razonamiento también es peligroso porque se puede convertir en una codependencia, ¿sí? El corazón puede ser ciego, entonces también necesita el equilibrio de la mente, del razonamiento. Es muy importante que si estamos notando que tenemos un problema en cierta área de nuestra vida que está siendo recurrente, que vayamos más allá de nuestras experiencias y que lo acompañemos con educación sobre el tema, porque esto nos va a mostrar puntos que no podemos ver solamente con la experiencia y nos va a ayudar a ampliar el panorama de esa situación para poder hacer mejores elecciones al respecto. Recordemos que la sabiduría se esconde en los lugares más inesperados, así es que no nos perdamos la oportunidad de platicar y abrirnos a todas las personas, al chofer del taxi, al de las tortillas, a los niños, a los ancianos, porque hay gente que con muchísimo menos conocimiento que nosotros hacen cosas mucho más grandes con sus vidas.
tratemos de encontrar esos tesoros que están escondidos en ellos y tampoco, por lo que hablé aquí, subestimemos a grandes mentes científicas porque en muchos de ellos hay una sabiduría increíble. De verdad que hay gente con mentes tan brillantes que te transmiten desde un lugar tan ligero que uno siente que se puede quedar horas escuchándolos y que te sientes súper entretenido y que puedes hacer cualquier pregunta absurda y loca que se te venga a la mente con toda la confianza. Y esta gente normalmente no se sabe sabia, una gran señal de que son grandes corazones que nos están transmitiendo una sabiduría gigantesca. Así es que hay que aprovechar, hay que estar siempre alertas, siempre abiertos, con todas las ganas de aprender de la vida y también de aportar aquello que nosotros también hemos ido aprendiendo. Bueno, y ahora sí voy a ir cerrando. Los voy a dejar con estas 3 preguntas para que vayamos llevando nuestro conocimiento a un siguiente nivel, que es la sabiduría, y son las siguientes. ¿Cuál es la finalidad de consumir más información? ¿Cómo puedo aportar a otros con lo que sé? ¿La información que consumo mejora o aporta a mi vida? Y bueno, almas bonitas, ahora sí los dejo y recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con la intuición y lleven su mente a la completa incomodidad. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.